El largo camino hacia ningún lado. Así titula Kevin DeYoung este inicio de su obra. El largo camino hacia ningún lado. Quizá tú y yo hemos estado en algún momento en una situación muy parecida, caminando hacia ningún lado. Así es que déjame compartirte esta introducción, porque seguramente vas a encontrar alguna cosa con la cual te identifiques y también encontrar una respuesta a alguna de tus grandes preguntas existenciales, preguntas de la vida. Déjame leerte su historia. Dice: yo crecí jugando con Tinker Toys, como la mayoría de estadounidenses en los últimos 100 años. Nuestras familias tenían el clásico tubo transparente lleno de palos, ruedas de madera y conectores de colores. Habiendo salido por primera vez en 1913, los Tinker Toys, que ahora son Hasbro, llevan más de 100 años vendiendo más de 2.5 millones de juegos de construcción cada año. Los creadores de los Tinker Toys, que originalmente costaban 60 centavos de dólar, tenían un nombre menos atractivo. Se llamaban 1000 construcciones maravillosas. Fueron Charles Peugeot y Robert Petit, a quienes se les ocurrió la idea mientras veían a niños jugueteando. Tinkering around en inglés, con lapiceros, palos y carreteras de hilo. Hoy en día los Tinker Toys no parecen ser la gran cosa, particularmente en una era digital donde los niños están casi todo el tiempo con microchips de entretenimiento delante de ellos. Pero a los niños les siguen gustando los Tinker Toys porque les gusta juguetear. Y parece que a los adultos también. En su libro Después de los Baby Boomers, cómo las personas con 20 y tantos y 30 y tantos están forjando el futuro de la religión americana, Robert Udo describe a la generación que tiene entre 21 y 42 años como los juguetones, así lo pone aquí entre comillas. Nuestros abuelos construyeron, nuestros padres prosperaron y nosotros jugueteamos. Por supuesto, como señala Udo, juguetear no es del todo malo. Los que juguetean y saben cómo improvisar, especializar, desarmar y volver a armar y atraer a personas de todas partes. Pero el juguetear también implica indecisión, contradicción e inestabilidad. Estamos viendo a una generación de jóvenes que va creciendo más o menos y que se la pasa jugueteando con doctrinas, con iglesias, con parejas, con estudios universitarios, con viviendas y con prácticas espirituales divergentes e irreconciliables. No somos constantes, no somos estables, no perseveramos en nada. No estamos seguros de si estamos tomando las decisiones correctas. La mayor parte del tiempo ni siquiera tomamos decisiones. Eso significa que, como jóvenes cristianos, somos menos fructíferos y menos fieles de lo que deberíamos ser. Déjame aquí puntualizar unas cosas porque recuerdas lo que dice Santiago capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sí, efectivamente, parece que estamos en una era de inconstancia, de imperseverancia, de no ir hacia ningún lado. Es cierto, la juventud viene con una cantidad significativa de, juventud, y con la juventud viene la indecisión y la inestabilidad. Los adultos jóvenes que juguetean no están confinados a una sola generación. Los baby boomers y probablemente hasta los builders, que es la generación que creció durante la Gran Depresión y que luchó en la Segunda Guerra Mundial, juguetearon con Dios y con la vida cuando eran adultos jóvenes. La diferencia está en que esa adultez temprana se alarga cada vez más en mi generación, dice Kevin DeYoung.
Antes, las personas de 30 años nos parecían antiguas y desconectadas de la juventud, pero hoy en día se habla de que algunos llegan a su mayoría de edad a los 40. Considera esta estadística. En 1970, el 77% de las mujeres y el 65% de los hombres completaron su transición a la adultez al cumplir los 30. Estas transiciones incluían salir de la casa de sus padres, terminar sus estudios, ser económicamente independientes, casarse y tener hijos. Y para el año 2000, solo el 40% de las mujeres y el 31% de los hombres cumplían estos requisitos. Grande diferencia, ¿no? En 1960 era el 77%. En el año 2000, solo el 40%. Me asombra pensar que en menos de un tercio de los hombres de mi edad han terminado sus estudios, han salido de casa de sus padres, están casados con hijos y tienen un trabajo que les permite pagar las cuentas. La adultoscencia se ha vuelto normal. No había escuchado yo personalmente este concepto, la adultoscencia, pero Kevin DeYoung lo pone aquí. Continúo, dice, ahora bien, sé que hay muchas buenas razones por las que alguien pudiera seguir estudiando después de los 30. Hay varias carreras universitarias que toman mucho tiempo y también sé que hay muchas razones legítimas por las que alguien de 30 y tantos pudiera tener que vivir con sus padres. Por ejemplo, una enfermedad, un desempleo inesperado o un divorcio. En cuanto al matrimonio, tal vez tengas el don del celibato. En cuanto a la familia, tal vez has estado tratando de tener hijos y no has podido. Hay muchas situaciones que retrasan la adultez, eso lo entiendo. El que hayas estado en el planeta por un cuarto o un tercio de tu vida y no hayas completado la transición a la adultez, no significa necesariamente que seas un vividor, un vago o un vagabundo. Pero bien pudiera serlo, dice Kevin DeYoung. Es posible que tu libertad inigualable para moverte, experimentar, aprender o no, seguir adelante y volver a intentarlo, no te haya hecho más sabio, más culto ni más maduro. Tal vez tu espíritu libre necesita menos libertad y más fidelidad. Tal vez tu adultez emergente debería, no sé, emerger. Pero dejemos algo claro. Este libro no es solo para los jóvenes. Mi intención no es hacer un análisis de mi generación. Este no es un manifiesto para ninguna generación. Este libro es mucho más simple. Este es un libro sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para los adolescentes confundidos, los padres agotados, los abuelos retirados y por supuesto para nosotros, dice él, los millennials, juguetones o como nos quieran llamar. Explico todo este asunto de la adultoscencia porque se relaciona con el tema espiritual de la voluntad de Dios. En este libro vas a encontrar algunas de las cosas típicas que se mencionan al hablar sobre la voluntad de Dios, cómo tomar decisiones sabias, cómo elegir un trabajo, con quién debes casarte. Pero la meta de este libro no es responder estas preguntas. Mi meta no es decirte cómo escuchar la voz de Dios al tomar decisiones, sino que escuches a Dios llamándote a salir de ese largo camino que no lleva a ningún lado y a tomar una decisión, conseguir un trabajo y tal vez casarte. La vacilación que sentimos muchos de nosotros, particularmente los jóvenes a la hora de tomar decisiones y de asentarnos en la vida y que termina diligentemente o termina que nosotros busquemos diligentemente la voluntad de Dios, se debe al menos a dos factores. Primero, las nuevas generaciones disfrutan o creen disfrutar de una libertad inigualable.
Ya no se toman decisiones definitivas al salir de la escuela y ni siquiera al salir de la universidad. La vida es un camino abierto, lleno de oportunidades sin fin, pero con ese sentido de oportunidad viene la confusión, la ansiedad y la indecisión. Con todo lo que pudiera hacer, con todos los lugares donde pudieras ir, ¿y cómo puedo saber qué hacer? Y de repente nos apasionamos por conocer la voluntad de Dios para mi vida. Esa es una de las principales razones por las que siempre habrá gente que compre los libros acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Segundo, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios se ha convertido en una excusa para no madurar, para que los cristianos jóvenes y no tan jóvenes puedan andar flotando por la vida sin dirección ni propósito. Muchos de nosotros decimos que nuestra inestabilidad, inconstancia e introspección interminable se debe a que estamos, entre comillas, buscando la voluntad de Dios, como si la indecisión y el andar divagando por la vida indicaran sensibilidad espiritual. Como resultado, somos demasiado pasivos y no perseveramos. Estamos jugueteando con todo y con todos. Pero en cuanto a nuestro futuro, deberíamos asumir nuestra responsabilidad, tomar una decisión y sencillamente hacer algo. Así que no nos quedemos en ser personas de doble ánimo, porque dice Santiago capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pidamos al Señor que esa no sea nuestra característica. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.